En el pequeño pueblo de Pedraza, al norte de Segovia, vivían Clara y su hijo Marcos. Durante años, habían sido inseparables, un dúo que enfrentaba juntos cada dificultad que la vida les ponía delante. Marcos tenía 24 años, era un joven trabajador y atento, siempre intentando cuidar de su madre tanto como ella cuidaba de él. Aquella noche, el frío invierno había llegado con fuerza y la calefacción de su antigua casa de piedra no daba abasto. Clara había preparado la cena y esperaba a que Marcos regresara de su larga jornada de trabajo y estudio para un examen importante. Cuando Marcos entró, su aspecto era desaliñado, con la camisa arrugada y el cabello despeinado como si hubiera peleado con el viento en la plaza del pueblo. Sus ojos reflejaban el cansancio acumulado durante semanas. «Mamá», suspiró, «creo que necesito tumbarme un rato, no me encuentro bien». Clara, que llevaba un vestido de lana azul oscuro ceñido suavemente a su figura y unas medias que apenas dejaban entrever la piel, asintió sin dudar. «Puedes descansar en mi habitación, ahí hace más calor». Marcos no discutió. Se dejó caer sobre la cama y Clara, con movimientos tan delicados como el roce del viento entre las hojas, le cubrió con un edredón grueso que había guardado para las noches más frías. Ella se quedó a su lado, sentándose en el borde de la cama con sus zapatillas de terciopelo, observando cómo poco a poco su hijo se sumergía en un sueño profundo. Al principio, todo parecía normal, una madre cuidando a su hijo, un gesto tan cotidiano que podría haber sucedido en cualquier hogar de Pedraza. Pero entonces, Marcos se acercó un poco más, como hacía cuando era niño y tenía frío. Clara sintió el calor de su cuerpo junto al suyo y percibió un silencio intenso, casi reverente, que invadía la habitación. El latido de sus corazones parecía sincronizarse en aquella calma. De repente, la mano de Marcos se posó suavemente sobre el hombro de Clara. No era un gesto agresivo ni inapropiado, sino una caricia nacida de años de cercanía, de una confianza absoluta. Sin embargo, algo en ese instante la congeló. No era miedo ni rechazo, sino una mezcla de confusión y sorpresa. Intentó convencerse de que solo era el frío, que su hijo estaba agotado y buscaba consuelo. La tensión en el aire cambió sutilmente. La mano de Marcos se apretó un poco más, y aunque su instinto le decía que debía alejarse, ella se quedó inmóvil. Era como si una frontera invisible entre madre e hijo se desvaneciera bajo la tenue luz de la lámpara que apenas iluminaba la estancia. Entonces, bajo el edredón, algo sólido rozó su costado y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Trató de apartar esos pensamientos, convencida de que Marcos estaba dormido o medio dormido, incapaz de comprender lo que hacía. Respiró hondo y cerró los ojos, intentando calmar la tormenta de emociones que la invadía. Pero cada pequeño roce, cada leve movimiento de su hijo, parecía extraer de ella sentimientos que no sabía cómo manejar. En un momento, Marcos levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. En sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y una pregunta muda, como si buscara permiso para lo que sentía. Clara le sonrió con tristeza, tratando de disipar la tensión, pero el silencio entre ellos se volvió aún más denso. La mano de Marcos tembló ligeramente sobre la suya, un contacto inocente pero cargado de significado, que hizo que su corazón se acelerara. No podían hablar, ni uno ni otro. Las palabras se habían atascado en sus gargantas, como si el peso de lo no dicho llenara la habitación más que el frío exterior. Clara se repetía mentalmente: «Es tu hijo, Clara, es solo cansancio». Pero la conexión entre ambos había cambiado, se había vuelto más compleja y profunda de lo que jamás había imaginado. El momento se alargó, y la mano de Marcos descendió lentamente hasta posarse suavemente sobre el brazo de su madre. Su tacto era cuidadoso, como si temiera romper algo frágil. Clara contuvo la respiración mientras la mano de su hijo apartaba un mechón de cabello de su rostro, un gesto de ternura que le estremeció. Al abrir los ojos, vio en ellos un brillo de inseguridad y miedo, como si aquel joven que siempre había conocido fuera ahora un desconocido, cargado de emociones que nunca antes había compartido. Permanecieron así, sin moverse, en un silencio lleno de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Entonces, la campanilla de la puerta sonó inesperadamente, rompiendo el hechizo y haciendo que ambos saltaran de sus sitios. Clara se levantó apresuradamente, aliviada por la interrupción, y fue a abrir. Allí estaba Marcos, el vecino del pueblo, un hombre de unos 50 años con sonrisa amable y ojos que mostraban preocupación sincera. «Buenas noches, Clara», dijo con voz cálida. «Solo pasaba a ver si todo está bien en casa.
Hace un frío que pela y recordé que comentaste que la calefacción fallaba. Clara sonrió, tratando de recobrar la compostura. Muchas gracias, Marcos. Sí, hoy hace un poco de fresco, pero ya estamos bien. Marcos entró para echar un vistazo a la vieja caldera y, mientras la revisaba, entabló conversación ligera sobre la vida en el pueblo y la salud de Clara. Pero Clara no podía dejar de mirar a Marcos, su hijo, que observaba la escena con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de tensión y un leve toque de celos. Cuando el vecino se despidió, Clara cerró la puerta y se volvió hacia su hijo, que permanecía en el pasillo con los brazos cruzados y una mirada impenetrable. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Marcos encogió los hombros y apartó la vista. Sí, es que no esperaba que viniera, murmuró antes de dirigirse lentamente a su habitación, dejando tras de sí una puerta que se cerró con un leve clic, y un silencio que no prometía nada fácil. Aquella noche en Pedraza, Clara no pudo dormir. Se quedó sentada en el borde de su cama, con la luz tenue de una lámpara de mesa que apenas alumbraba el dormitorio. Vestía una blusa de seda color burdeos que rozaba suavemente su piel, y una falda de encaje negro que dejaba entrever las curvas de sus piernas. Sus zapatillas de terciopelo reposaban a un lado, olvidadas, mientras sus pensamientos giraban sin descanso alrededor de Marcos y la extraña tensión que se había instalado entre ellos. El eco de la puerta al cerrarse resonaba en su mente, y el recuerdo de la mirada de su hijo, tan llena de dudas y emociones ocultas, la hacía sentir vulnerable y desconcertada. Intentó distraerse, pero el silencio de la casa parecía susurrarle secretos que no quería escuchar. En un momento, la puerta de su habitación se abrió con suavidad. Marcos apareció en el umbral, con la camiseta arrugada y la chaqueta de punto que siempre llevaba cuando estudiaba. Sus ojos evitaban el contacto, y sus manos nerviosas se escondían en los bolsillos. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz baja. Clara asintió sin decir palabra, invitándolo con una ligera sonrisa. Él se acercó y se sentó a su lado, sus cuerpos casi rozándose pero manteniendo una distancia prudente. La habitación estaba impregnada del aroma a madera vieja y a vainilla, un contraste con la tensión palpable en el ambiente. Marcos entrelazó sus dedos sobre las rodillas, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Lo siento si anoche fue raro, comenzó, su voz temblando ligeramente. No quería que las cosas se complicaran, pero no sé cómo explicarlo. Es como si algo dentro de mí hubiera despertado y no supiera qué hacer con eso. Clara lo miró fijamente, sintiendo que su corazón se apretaba. Marcos, a veces las emociones son un enredo, especialmente cuando has estado tan solo conmigo durante tanto tiempo. No estás solo en esto, él le devolvió una mirada cargada de nostalgia y dolor. No quiero que esto cambie lo que tenemos. Eres la única persona en el mundo que siempre ha estado ahí para mí. Pero siento que algo se está rompiendo, o tal vez está empezando algo que no sé dónde llevará. Clara tanteó su mano y, tras un momento de duda, la tomó con delicadeza. No podemos controlar todo lo que sentimos, pero sí podemos decidir cómo actuar. Necesitamos tiempo, paciencia, y quizás un poco de humor para no volvernos locos. Marcos soltó una sonrisa tímida. ¿Humor? Pues si tienes algún chiste sobre madres e hijos viviendo juntos en invierno, soy todo oídos. Clara se rió suavemente, aliviando la tensión que cargaban. Vale, ¿qué le dijo la calefacción al frío? No me calientes la cabeza. El joven soltó una carcajada sincera, y por un momento la habitación se llenó de una luz cálida que parecía borrar las sombras de la noche, pero la calma duró poco. Un golpe seco y persistente resonó en la puerta, interrumpiendo el momento. Ambos se quedaron paralizados, sabiendo quién era antes de que Clara pudiera responder. Otra vez tú, Marcos, murmuró ella con una mezcla de ironía y cansancio, levantándose para abrir. Allí estaba el vecino, con la misma sonrisa preocupada, pero esta vez en sus ojos había algo más, una sombra de sospecha o quizás una intuición que prefería no verbalizar. Perdona que insista, Clara, dijo Marcos con voz grave, pero no puedo evitar preocuparme. Este invierno está siendo muy duro, y he notado que algo no va bien. Clara lo miró fijamente, sintiendo que la casa entera se había convertido en un escenario demasiado pequeño para contener tantas emociones y secretos. Mientras cerraba la puerta tras Marcos, volvió a encontrarse con la mirada de su hijo, intensa y cargada de preguntas sin respuesta. Él dio un paso hacia ella, la respiración entrecortada, y murmuró,
Quizás tengamos que enfrentarnos a algo más grande que el frío de Pedraza esta noche. Clara supo entonces que aquella noche no sería el final, sino el comienzo de un enigma que pondría a prueba no solo su relación, sino todo lo que creían conocer sobre ellos mismos. Las primeras luces del amanecer colaban sus rayos tímidos por la ventana de la habitación de Clara. El frío seguía calando en los muros gruesos de la casa de Pedraza, pero dentro, la tensión entre madre e hijo se había espesado como la niebla que cubría el valle. Clara, vestida con un camisón de seda color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel y unas medias finas que abrazaban sus piernas, se sentó en la mecedora junto a la chimenea, donde las brasas aún brillaban con un rojo tenue. Sus pensamientos se enredaban en la conversación de la noche anterior, en la mirada de Marcos y en ese silencio pesado que parecía envolverlos. De repente, la puerta se abrió sin hacer ruido y Marcos apareció, con los ojos cansados pero decididos. Llevaba una camisa de franela a cuadros, desabrochada en el cuello, y unos pantalones vaqueros gastados que mostraban las huellas de su trabajo en el taller del pueblo. Se acercó a ella con paso lento, como quien pisa sobre cristales, y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el mueble de madera. Clara lo observó con una mezcla de ternura y preocupación. «Necesito decirte algo», comenzó Marcos, con voz grave y temblorosa. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando siento que hay algo más, algo que no entiendo y que me asusta». Clara, con un suspiro, acarició con suavidad el cabello oscuro y rizado de su hijo. «Marcos, la vida nos pone pruebas difíciles, y a veces las emociones se confunden. Pero no estás solo. Estoy aquí, aunque no sepa qué camino tomar». Él levantó la mirada y un destello de determinación brilló en sus ojos. «No sé si es culpa del frío, del cansancio, o de la soledad que hemos compartido tanto tiempo, pero siento que estamos cruzando una línea que no deberíamos. Y eso me aterra». Clara se levantó y, con un gesto lento y casi seductor, ajustó la bata que caía con gracia sobre su cuerpo, dejando entrever una pierna bajo la tela. «A veces, Marcos, lo que más nos asusta es lo que más necesitamos entender. Pero no todo tiene que ser dramático. ¿Sabes qué? Esto me recuerda a aquel día que intentamos arreglar la caldera y acabamos empapados de agua fría. Menuda chapuza. Si eso no nos rompió, esto tampoco lo hará». Marcos esbozó una sonrisa, la primera en horas, y replicó: «Sí, y todavía tengo la cicatriz en el brazo para recordarlo». «¿Quieres que te cuente el chiste del técnico de la calefacción que nunca llegó?» «Por favor», respondió Clara, con un brillo juguetón en la mirada. «Pues dice así: ¿sabes por qué el técnico de la calefacción nunca llega a tiempo? Porque siempre está calentando la silla». Ambos rieron, y por un instante, la carga que pesaba sobre ellos pareció aliviarse. Pero el silencio regresó, pesado y denso, como un manto que no se podía quitar. Fue entonces cuando un ruido seco y urgente volvió a resonar desde la puerta principal, sacudiendo la casa y sus corazones. Clara y Marcos se miraron, sabiendo que no era casualidad. «Otra vez el vecino», murmuró ella, con una mezcla de fastidio y curiosidad. «Vamos a averiguarlo», contestó Marcos, levantándose con una determinación que parecía romper con la fragilidad que había mostrado. Cuando Clara abrió, encontró a Marcos, el vecino, con el rostro serio y los ojos cargados de una inquietud que no había mostrado antes. «Lo siento por molestar tan temprano», dijo él con voz firme, «pero creo que hay algo que debes saber. No solo la calefacción está fallando. Hay cosas en esta casa, en esta noche, que van más allá del frío». Clara frunció el ceño, sintiendo que las palabras del hombre eran un presagio. Mientras Marcos observaba en silencio, la casa entera pareció contener el aliento, y una sombra oscura comenzó a deslizarse entre las paredes, un misterio aún por descubrir que prometía cambiarlo todo. La mañana avanzaba lentamente en Pedraza, y la luz del sol comenzaba a filtrarse con más fuerza entre las cortinas de encaje de la casa de Clara. A pesar del calor que intentaba colarse, el ambiente seguía cargado de una tensión invisible, como si las paredes mismas guardaran secretos que nadie osaba revelar. Clara, vestida con un jersey de lana color caramelo que le caía ligeramente sobre los hombros y una falda midi de tela fluida, caminaba de un lado a otro en el salón, intentando ordenar sus pensamientos. Marcos, con el rostro aún marcado por la incertidumbre, permanecía sentado en el sillón de cuero gastado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto distante. Su camisa blanca, ligeramente arrugada, y los pantalones oscuros no lograban ocultar la rigidez de su postura, como si llevara dentro una tormenta que amenazaba con estallar. De repente,
La puerta se abrió de golpe y apareció Marcos, el vecino, con sus gafas ligeramente caídas y la expresión seria. He estado hablando con algunos vecinos, comenzó, y parece que no somos los únicos que hemos notado cosas extrañas en esta zona. Luces que parpadean sin razón, ruidos en la noche, y más de uno dice haber visto sombras moviéndose cerca de las casas vacías. Clara frunció el ceño, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Sombras? ¿En Pedraza? Esto empieza a parecer una película de miedo, y ya sabes que yo no soy muy fan. Marcos, sin perder la compostura, añadió, no es broma, Clara. He escuchado susurros en la taberna, y hasta el cura está preocupado. Hay algo en el aire, algo que nadie quiere nombrar. Clara se acercó a la ventana, mirando hacia la plaza del pueblo donde aún quedaban huellas de la helada nocturna. ¿Y nosotros, qué papel jugamos en todo esto? ¿Qué tiene que ver nuestro problema con la calefacción con estas sombras y susurros? El vecino se mordió el labio, dudando un instante antes de responder. No estoy seguro, pero creo que la casa donde vivís, la vuestra, guarda una historia que no ha salido a la luz. Algo que tal vez ha despertado con el frío y la oscuridad. Marcos levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Una historia? ¿Qué historia? El hombre suspiró y sacó de su bolsillo un viejo recorte de periódico amarillento por el tiempo. Hace décadas, esta casa pertenecía a una familia que desapareció sin dejar rastro. Dicen que la noche en que se fueron, ocurrió algo extraño, algo que nunca se explicó. Desde entonces, la gente evita esa casa, y algunos creen que los fantasmas de aquel pasado siguen aquí, entre nosotros. Clara se quedó en silencio, sintiendo como una mezcla de duda y fascinación se apoderaba de ella. ¿Y tú crees que todo esto tiene que ver con nosotros? Con Marcos. Marcos se levantó, dando un paso hacia su madre. No lo sé, pero si hay algo que enfrentar, prefiero hacerlo juntos. Aunque me asuste, Clara asintió, con una determinación renovada. Entonces tenemos un misterio que resolver. Y si me permites un consejo, vamos a necesitar más que un buen chiste de calefacciones para salir de esta. Ambos rieron, aunque la sombra que se cernía sobre ellos no desapareció. Mientras la puerta se cerraba detrás del vecino, el eco de un susurro lejano parecía recorrer la casa, un aviso de que lo peor aún estaba por venir. El crepúsculo descendía sobre Pedraza, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las antiguas tejas de la casa de Clara. Ella, ahora con un vestido de algodón suave color ciruela que abrazaba su figura con delicadeza, y unas botas bajas de cuero marrón que dejaban entrever sus tobillos, se encontraba en la cocina preparando café mientras el aroma llenaba el ambiente. Marcos, con una camiseta gris y vaqueros desgastados, hojeaba con atención el recorte de periódico que el vecino les había dejado. Esto se está poniendo más interesante que una novela de misterio, comentó Marcos, levantando la mirada y esbozando una media sonrisa que no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. Clara se acercó, dejando una taza humeante junto a él. Pues prepárate, que parece que la historia de esta casa es más oscura de lo que pensábamos. Y mira que yo creía que lo peor era no encontrar los calcetines a juego. Ambos rieron suavemente, pero la atmósfera se volvió tensa cuando un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Clara frunció el ceño, y Marcos se levantó rápidamente, adelantándose a abrir. Allí estaba el vecino, con el rostro más serio que nunca. Disculpad la insistencia, pero he encontrado algo más, dijo, dejando sobre la mesa un viejo libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo y con páginas amarillentas. Esto pertenece a la familia que desapareció. Contiene diarios, cartas, quizás respuestas. Clara abrió el libro con cuidado, y la luz del atardecer iluminó las letras manuscritas, llenas de desesperación y secretos. Marcos leyó en voz alta un fragmento: la oscuridad se acerca, y con ella, la verdad que no queremos enfrentar. Cuidado con lo que habita bajo el suelo de esta casa. Un escalofrío recorrió ambos cuerpos, y Clara, sin poder evitarlo, se acercó a Marcos, rozando con la punta de sus dedos la muñeca de su hijo. El contacto fue breve, pero suficiente para que una corriente eléctrica invisible recorriera la habitación. Esto no es solo un misterio, es una advertencia, susurró ella, con voz temblorosa pero firme. Marcos asintió, sintiendo que la delgada línea entre madre e hijo se volvía aún más compleja bajo la sombra de aquel secreto. Tenemos que descubrir qué es lo que realmente pasó, y rápido. Antes de que la oscuridad vuelva a crecer. Justo en ese momento,
Un sonido sutil pero inquietante vino desde el sótano, como un susurro que parecía llamarles por sus nombres. Clara y Marcos se miraron, conscientes de que estaban a punto de adentrarse en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Mientras descendían las escaleras, el aire se volvía más frío y pesado, y con cada paso, la sensación de que no estaban solos se hacía más intensa. El libro abierto en las manos de Clara parecía latir con vida propia, como un mapa hacia un misterio que los envolvía y que, quizá, cambiaría para siempre la relación entre ellos, y en la penumbra, algo invisible los observaba, esperando el momento justo para revelar su verdadero rostro.